Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades, al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo, en la otra orilla del lago le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?». Jesús les contestó: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios le ha marcado con su sello». Ellos dijeron: «¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios?». Respondió Jesús: «La obra de Dios consiste en que crean en aquel que Él ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy estamos ya continuando pues el tema que inició el pasado viernes con la multiplicación de los panes, y veíamos cómo pues el Señor sabía qué iba a hacer, y el Señor también utiliza de los más sencillos. En ese caso, un joven que llevaba sus 5 panes de cebada y sus 2 pescaditos. Entonces el Señor los toma, los bendice y los reparte entre 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Si hacemos un cálculo, pues no todos estarían casados, pero la mayoría, pongámosle que eran 4,500 mujeres. Entonces, pues estamos hablando de 5,000 más 4,500, 9,000 personas. Más los niños que nunca faltan, los hijos de estos matrimonios, pongámosle otros 1,000. Entonces estamos hablando así muy alejados de la realidad, de casi 11,000 personas. Y esas 11,000 personas el Señor les da de comer con 5 panes y 2 pescados. Y bueno, pues hay quienes dicen: no, pero es que el Señor realmente no hacía milagros. No, es que pues al ver la gente que este joven sacó pues su lonchecito, pues todo el mundo sacó el lonchecito y se hizo como si fuera una fiesta de traje, en donde entre los poquitos que llevaban, pues todos comieron. Pero entonces no explica por qué quedan 11 canastos de panes. ¿Qué es lo que el Señor hace? Pues hace un milagro y no podemos negarlo. Sí, la generosidad de un solo joven despierta el milagro. Y también nos invita a nosotros a ser generosos, pero eso de decir, no, pues es que solamente fue el milagro de la generosidad, el milagro que Jesús hizo son 2 cosas muy distintas. Y el Señor, podemos decir, hacía milagros. Sí, si no, no hubiera pasado de otro predicador más. Pero, pues si hasta el día de hoy hablamos es porque no quedaba duda. Es más, escuchamos ya la semana pasada en esos pasajes de Nicodemo: Señor, sabemos que tú eres un hombre acreditado por Dios por los milagros que hace, porque nadie puede venir de Dios o nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él.
Entonces, Nicodemo está reconociendo que Jesús hace milagros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces vemos el milagro, pero no buscamos al que hizo el milagro, sino seguimos buscando milagros. ¿Y cuántos tienen una fe de milagritos? No, Señor, hazme el milagrito de esto. Ay, no, Señor, hazme aquel milagrito. Bueno, y sí, el Señor te los hace. Pero viene la pregunta del millón, ¿y tú qué haces por Cristo? Ay, Padre, pues, ¿qué voy a hacer? Pues, vengo a misa los domingos. Bueno, vienes a misa los domingos, qué bueno. ¿Y la vives? Padre, pues si estoy ahí, sí, pero puedo estar en misa, pero de cuerpo presente. Y dirán, ay, Padre, no me he muerto. Pues sí, pues de cuerpo presente, porque tu mente anda dispersa por 20,000 lugares. Entonces, pues, ¿qué estás haciendo ahí? Pues nada, como dirían nuestros abuelitos o nuestras mamás cuando íbamos a la escuela. Y no vayas a calentar solamente la banca, aprende. Pues igual, cuando venimos a la iglesia, no vengamos solamente a calentar la banca, participemos del sacrificio. Y es esto lo que el Señor nos invita. ¿Cuántas veces estamos más preocupados por lo que voy a comer, por lo que me voy a vestir, por dónde voy a ir, que si ya pagué el Netflix, que si ya pusieron este video en YouTube, que si cuántos suscriptores tengo, que si esto, que si lo otro, que si para acá, que si para allá? Y olvidamos lo principal. No es nada lo que tenemos, porque cuando nos moramos, ¿qué nos vamos a llevar? Nada. Y esto pues ya lo decía cantautor Hidrocálido. Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Pues sí, ni modo que te vayas a llevar el carro al cielo, pues en el cielo ni carros hay. Ni modo que te vayas a llevar tus pantalones favoritos, tu camisa favorita o tu vestido favorito, o inclusive hasta tus chones favoritos. No, en el cielo no hay eso. ¿Por qué? Porque como dice el Evangelio, el Señor estaba vestido de una luz. Y eso es lo que vamos a tener en el cielo, la luz, que es la luz de la gracia, la luz de la fe, la luz del Espíritu. Que como dice San Pablo, esa vestidura nueva es la que da el Espíritu Santo. Así que no nos preocupemos por qué nos vamos a llevar o qué no nos vamos a llevar, porque al final de cuentas no nos llevamos nada, sino nuestras obras buenas. Entonces aquí el Señor está diciendo, ¿por qué perdemos tanto tiempo en las cosas que no nos sirven para nada? Ay, Padre, pero es que sí me sirve. Pues sí, aquí. Pero podríamos decir, un carrito, ¿de qué te sirve un carrito? Ah, pues me lleva de aquí para allá, pero de tarde o temprano se va a descomponer o pues va a quedar obsoleto porque ya no lo fabrican y ya no va a haber refacciones, entonces a fuerzas tienes que comprarte otro. El teléfono, ay, Padre, pues es para llamar, sí, pero pues los teléfonos tienen una vida todavía muchísimo más corta porque cada 3 meses sale un nuevo celular de compañías, aunque sean distintas, pero cada 3 meses. Y así todo lo que tenemos. La moda es lo que más cambia, porque de año a año, no, es que el color de moda de este año es tal, y ahí vamos a comprar color de moda. Y al otro año, no, pues es que ya cambió el color de moda, es tal, y ahí va todos a comprar. ¿Y qué hacemos con el otro? Ay, pues sácalo. Y al siguiente año, pues ya regresó el color de moda del primer año, y pues así. Los que viven de esto, pues, ¿cuándo van a ser felices? Nunca. Por eso el Señor dice, no busquen el alimento que perece, sino el que dura para la vida eterna. ¿Y cuál es ese alimento? La Eucaristía. La Eucaristía es el alimento que debemos de buscar. Y no solamente la Eucaristía, sino también, como se dice coloquialmente, en la misa tenemos 2 banquetes, el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Pero ¿cuántos le hacemos caso a la palabra de Dios? ¿Cuántos le hacemos caso a la Eucaristía? Pues no. Ahora, pues es de que, pues no me he confesado, pues no importa, voy a ir a misa de todos modos y ya cuando me pueda confesar.
Y podemos descubrir cómo son las filas de la confesión, pues cortísimas. ¿Por qué? Porque, ay no, ¿para qué me voy a confesar? El padrecito puede ser más pecador que yo. Pues sí, podemos ser más pecadores que ustedes. Pero a nosotros Dios nos dio el don de perdonar los pecados. Ay no, es que yo solamente me confieso con Diosito. Sí, pero Diosito no te puede dar la absolución sacramental. Ya en dado caso, como dice Padre Jorge Loring, pues en caso de que ya veas que estás frente al hoyo, frente a la muerte, entonces sí, ay Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Y pues te vas a salvar, porque estás en peligro de muerte. Pero de ordinario, por eso nos puso a nosotros los sacerdotes. Si no, pues ¿para qué queremos sacerdotes? Ay no, pues el Padrecito, ¿para qué hace la Eucaristía? No, Diosito que me da. Ay, el Padre, ¿para qué confiesa? Ay, no, Diosito me dé el perdón. ¿Para qué vamos a molestar al Padrecito si se está enfermo mi familiar? El Señor, pues sí, pero podemos descubrir que hasta hay un canto de Geset. In persona Christi, in persona Christi. Pues sí, los sacerdotes hacemos todo en nombre de Cristo. ¿Ustedes creen que yo, Jorge Raimundo Camarena Reina, puedo perdonar pecados? No. Ay, Padre, entonces, ¿por qué nos confesamos con usted? Porque en el momento en que yo estoy confesando, no es Jorge Raimundo Camarena Reina. Es el mismo Cristo en persona de Jorge Raimundo Camarena Reina. ¿Ustedes creen que yo por mi fe puedo convertir el pan eucarístico, el pan en carne y el vino en sangre? No. Ay, Padre, entonces, pues sí, es por el ministerio que tengo, que me ha confiado la Iglesia, indignamente, ciertamente. Porque pues ningún sacerdote, miren, ni el Papa ni el último ordenado, somos dignos. Pero es la misericordia de Dios que no nos quiere desamparar. Y entonces sí, toma gente del pueblo, o más bien varones del pueblo, para consagrarlos para que sirvan al pueblo. ¿Ustedes creen que yo solito me puedo confesar? Pues no, yo también tengo que ir con el Padre Confesor y pedir perdón a Dios por mis pecados. ¿Ustedes creen que si me enfermo solito me puedo dar la unción de los enfermos? Pues no, también un sacerdote tendría que venir a ungirme. Y es así. Lo que Dios nos ha dado no es para nosotros, es para ustedes. Y es así, ¿cuántas veces nosotros damos la espalda a Dios? Porque, ay no, es que este padrecito me cae mal, ay no, es que aquel padrecito regaña, ay no, es que aquel padrecito cuenta chistes. Pues bueno, Dios no nos quita nuestra humanidad, sino la usa al servicio. Y ahora sí que para cada feligres hay un sacerdote. Lo importante es que vayamos. Por eso al final dice, la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. O sea, al que Dios ha enviado Cristo. Y para confiar en Cristo tenemos que aceptarlo. Y escuchaba en días pasados al padre Raúl Sánchez y decía precisamente por qué no todos podemos ser hermanos, siguiendo pues lo que se ha querido hacer, de que todos somos hermanitos y qué bonito. Y decía porque el mismo San Pedro, el mismo San Pablo y el mismo San Juan en sus escritos dicen que solamente aquel que acepta a Cristo y recibe el Espíritu Santo puede ser hijo de Dios. Pero para que vivamos como verdaderos hijos de Dios, tenemos que seguir al Espíritu Santo. Eso lo dice San Pablo. Los hijos de Dios son aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Y para dejarme guiar por el Espíritu Santo debo cumplir los mandamientos de Dios. A fin de cuentas, ¿qué es lo que necesitamos? Cumplir la voluntad de Dios.
Pero a veces nos resulta difícil porque, ay, es que la televisión está más interesante, ay, es que la telenovela, ay, es que la serie, ay, es que el Netflix, ay, es que el Facebook. Y podríamos preguntar, y aquí, pues desde los padrecitos, ¿cuánto tiempo hace de oración padrecito? ¿Cuánto tiempo hace de oración catequista? ¿Cuánto tiempo hace de oración monjita? ¿Cuánto tiempo hace de oración secretaria parroquial? ¿Cuánto tiempo hace de oración ministro de la Eucaristía? ¿Por qué? Porque si somos ministros para el servicio del pueblo de Dios, pues mínimo tendríamos que hacer, pues miren, ya con los padrecitos, miren, dense de santos que por lo menos hagan las oraciones oficiales de la iglesia, la liturgia de las horas. Porque hay padrecitos que ni eso. Y entonces, como decía en una ocasión el Papa, pues nos volvemos funcionarios. Pues tengo que celebrar la misita a las 12 del día, pues llego, celebro la misita y ya después cuelgo la sotana y ya se me olvidó que soy sacerdote y entonces sí soy uno más del pueblo. No. El sacerdocio, como el bautismo y la confirmación, nos marca el alma. Y si nos vamos al infierno, bautizados en el infierno, confirmados en el infierno y los padrecitos en el infierno. Porque no es algo que me puedo quitar. Por ahí hace 2, 3 años que un grupo de que, pues yo no pedí ser bautizada, entonces quiero que me quiten el bautismo. Pues te puedo decir que ya no perteneces a la Iglesia Católica, que tú solito te excomulgaste. Pero no te puedo quitar la gracia del bautismo, porque esa gracia está marcada en tu alma. Y así también los que se cambian de religión. No es que yo ya no soy católico, ahora soy musulmán. Pues mira, la gracia del bautismo la tienes. Que ya no lo practiques es otra cosa. Pero no podemos cambiar. Es esos los alimentos de nuestra vida, la gracia de Dios. Y aquí es, queremos ser santos, busquemos la gracia de Dios. Esforcémonos. A veces pensamos y nos han hecho creer que la misericordia de Dios la recibo por mi cara bonita y aunque sea el más malo de los pecadores, Diosito me va a salvar porque Él es misericordioso. Pues mira, Diosito no te va a salvar. ¡Ay, Padre, está negando la misericordia de Dios! No, no la estoy negando. Pero si el mismo autor de la misericordia dice, si quieren salvarse, esfuércense. Si quieren salvarse, hagan la voluntad del Padre. Si quieren salvarse, cumplan los mandamientos. Entonces yo, ¿quién soy para decir, miren, no le hagan caso a Jesús porque su misericordia es más grande que lo que Él mismo dijo? Pues no. Y es lo que a veces se nos olvida. Por ahí hay padrecitos de una congregación, que no voy a decir cuál, que tienen una teoría. Ay, mira, eres católico, pero hoy no quieres ser católico, ya te aburriste de la misa. Vete a la asamblea de los cristianos, es como si hubieras ido a misa. Ah, pero es que no quieres ahorita nada con Cristo. Vete a un culto musulmán, es como si hubieras ido a misa. Dios es el mismo. Pues sí, ¿y a dónde vamos? Pues derechito al infierno. ¿Por qué no? La misa es la misa. Y con todo respeto, pues nuestros hermanos cristianos no católicos que hacen la cena del Señor, pues no es lo mismo, porque no está presente y en la misa el Señor se hace presente. Hay una imagen muy antigua, que es hasta un grabado, de hecho, de esos grabados que tenían los libros antiguos, que son como imágenes hechas a mano, y bueno, pues ya después se reproducían en la imprenta. Pero un grabado en donde está el sacerdote elevando la hostia en el momento de la consagración y en lugar del retablo, el Calvario con Cristo en la cruz. Porque eso es lo que estamos viviendo en el momento de la consagración, la muerte de Cristo.
Ay, Padre, entonces, ¿por qué dicen que es el sacramento pascual? Porque después, cuando el sacerdote levanta el cáliz y la patena con la hostia consagrada y dice, por Cristo, con Él y en Él, celebramos la resurrección de Cristo. Si vemos, el trido pascual está presente en la misa. El compartir el pan de Jesús el día de la institución de la Eucaristía, la comunión. La pasión de nuestro Señor Jesucristo, la consagración. Y el ofrecimiento al Padre, la gloriosa resurrección. Pero nosotros ya no queremos eso. Queremos lo que el mundo busca, las riquezas, la fama, el poder. Pero si buscamos eso, nunca llegaremos a la patria celestial. Por eso, el Señor nos sigue diciendo, no busquen el alimento que perece, busquen más bien el alimento que está para la vida eterna. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Continuamos con nuestra celebración.